Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Bueno, y ayer la expectativa de mucha gente era saber si Libertad iba a poder tener algún traspié o no, ¿verdad? Dentro de este campeonato. Y al final, eso no pasó. Libertad sigue siendo único puntero invicto del torneo. Y sin dudas demuestra Libertad de que es el equipo a vencer, es el equipo que marca el ritmo del campeonato. La esperanza de Cerro, de Olimpia, hasta hace poco, del mismo 2 de mayo, de Luqueño, era que Libertad tenga traspiés, pero Libertad no tiene esos traspiés. Si bien es cierto, empató de pasada con Nacional y eso como que le dio un poco de respiro y esperanzas al resto de los equipos, así como aquella vez cuando empató con Tacuárembó. Hay que decir que los partidos que tiene que ganar, los gana y los gana con autoridad. Ayer ganó 2-0. Pero en un encuentro en donde la diferencia hasta pudo haber sido mayor. Mantiene un estilo futbolístico de proponer atacar en base a la tenencia de la pelota. Creo que hoy día el nivel de jugadores como Ernesto Caballero y Bautista Merlini están de una manera que marcan la diferencia. Lorenzo Melgarejo cuando juega lo mismo. Iván Ramírez se está convirtiendo en un jugadorazo de vuelta, ahí por el sector derecho haciendo permanente salida. Y sin duda las alternativas propias que tiene Libertad, juegue quien juegue y entre quien entre, marcan la diferencia dentro del torneo. Es cierto, no es invencible, pero es muy difícil ganarle. Y ayer ganó con absoluta autoridad y hasta diría tranquilidad al equipo de Sportivo Trinidense, que venía de ganar después de varios partidos. Y con esto Libertad mantiene la diferencia. Mantiene la diferencia a su favor. El equipo gumarelo sigue al frente de la tabla de posiciones con 6 puntos de ventaja. Con 6 puntos de ventaja y bueno. Ayer los goles fueron marcados por Ernesto Caballero y Lorenzo Melgarejo, ¿verdad? Ahora esto pone mayor presión sobre Olimpia, que hoy juega visitante ante Nacional, equipo al que no le gana hace 9 partidos. Olimpia está obligado a ganar para no despegarse del lote de los que pelean. Hoy Libertad le saca 6 a Cerro. Olimpia tiene que ganar para que siga a 7. Si hoy Olimpia pierde, por ejemplo, va a quedar a 10 de Libertad y me parece que con eso ya se tiene que ir despidiendo. Por más que en la última fecha enfrenta a Libertad, ¿verdad? Pero ahí ya hay que empezar a hacer todos los cálculos de vuelta. Tiene que perder la próxima fecha con 2 de mayo, después perder con Cerro Porteño. El asunto es que si pierde Libertad la próxima fecha con 2 de mayo y Cerro vuelve a ganar y después Cerro le gana a Libertad en la fecha número 16, entonces Cerro lo va a alcanzar a Libertad, pero Olimpia va a estar muy lejos. Eso para el cálculo de los olimpistas, ¿verdad? Pero sin dudas depende mucho del partido de hoy para saber si tenemos un mano a mano entre Libertad y Cerro, a lo que nos hemos acostumbrado en los últimos torneos, y será recién, y ya va a ser a partir de la fecha 14, hablar de un mano a mano, de la fecha 15 en realidad de la próxima, hablar de un mano a mano entre Libertad y Cerro, o de que Olimpia va a seguir terciando. Esa también va a ser una diferencia. Pero volviendo a lo de Libertad, ganó sin dificultades. El 2-0 hasta resultó un marcador corto. A los 12 minutos ya Ernesto Caballero puso el 1-0 con un remate de media distancia que se clavó en uno de los ángulos, en el palo derecho de Víctor Zamudio en realidad, para el 1-0. Después el gumarelo salió a buscar el segundo, pero recién tuvo que esperar en la jugada de Lorenzo Melgarejo a los 13 del segundo tiempo, cuando vino el pase de Iván Ramírez, que definió de zurda a Lorenzo para el 2-0. Cuando todos esperaban un tiro libre directo, bueno, Iván la tocó ahí cortita y Lorenzo Melgarejo terminó marcando el 2-0 del partido.
Bueno, también Libertad hizo algunos movimientos interesantes en cuanto a cambios, teniendo en cuenta que el próximo miércoles juega contra River, partido decisivo por la Copa Libertadores. Ayer lo sacó temprano a Lucas Sanabria, a Luis Cardoso, a Bautista Merlini, que seguramente serán titulares en el compromiso del próximo día miércoles. Encuentro desarrollado en la huerta del Club Libertad, el Gumarelo alineó a Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez, Diego Viera, Luis Cardoso y Néstor Jiménez. La presencia en el medio sector de Lucas Sanabria, Ernesto Caballero, Bautista Merlini. Después arriba Lorenzo Melgarejo, Pedro Villalba y Gustavo Aguilar. También ingresaron en el Gumarelo Iván Piris, Álvaro Campuzano, Willy Mendieta, Alejandro Silva e Iván Franco. En cuanto al Deportivo Trinidense, que también tiene un juego clave por la Copa Sudamericana, el Triqui obligado también a ganar si es que quiere seguir teniendo algunas chances entre semana. Jugó con Víctor Zamudio, la presencia de Axel Cañete, César Benítez, Juan Vera y Wildo Alonso, Luis de la Cruz, Jorge Jara, Juan Salcedo, Marcos Machuca, Brian Andrada y Alan Pereira, los utilizados como titulares por José Arrúa. También ingresaron Armando Ruiz Díaz, Pedro Arce, Julián Boneto, Lucas Franco y Fernando Romero en el equipo de Sportivo Trinidense. Entonces, en este partido que lo ganó Libertad por 2-0. Y a primera hora Deportivo Ameliano le ganó a General Caballero de Juan Leo Mallorquín. Con esto el equipo de Ameliano zafa más de la preocupación que ya comenzó a existir por el tema del promedio y lo hunde cada vez más al equipo de General. E incluso si hoy Tacuarí llega a ganarle a Guaraní, hoy juegan Tacuarí y Guaraní a las 17:30. Si Tacuarí le gana a Guaraní, empatarán en puntos y en promedio Tacuarí y General Caballero. Sigue último Sudamérica con su derrota. Está último en la tabla de promedios del campeonato, de la temporada del fútbol paraguayo. Bueno, mientras disfrutamos un rico talleré con los Iceman, ya comienzo a leer sus mensajes. Hola Lucel, ¿cómo estás? Adas, ayer Libertad ganó y Franco perdió el título de futsal, murió la esférica ayer, dice Adas. Que muchos jugadores tienen Libertad, dos equipos fácil, sale uno y entra otro mejor. Lástima que internacionalmente no marcan la diferencia, dice Armando. De todos los jugadores de Libertad, la mayoría jugó en alguna categoría de sus selecciones, seguro, ese nivelazo de todos. Dice. Sí, muy buen nivel realmente de prácticamente todos los jugadores de Libertad en este campeonato hasta ahora. Nelson dice, desde la República de Ceballos Cuen, sintonía salva, sin duda este Libertad está para campeonar, el vicecampeonato estará entre Cerro y Olimpia, en juego el acumulativo del año, saludos, buen día Gonzalo, a Libertad no hay con qué bajarle, el vicecampeonato es buen resultado para Olimpia o Cerro, esta apertura, Libertad tiene un nivel diferente al resto, dice Gonzalo. Hola Lucas, saludos también para vos, saludos a todos los que están ya presentes con nosotros. Una aplanadora Libertad salva, dice. Bueno, y la verdad que está haciendo una gran campaña el equipo liberteño. Lleva 14 partidos jugados, 9 triunfos y 5 empates, 26 goles a favor y 9 en contra, 32 puntos el equipo de Libertad. Libertad es el más goleador del campeonato, con 26 conquistas y es el que menos goles ha recibido, solamente 9. El segundo es Cerro Porteño con 26. Cerro tiene 2 derrotas, 7 triunfos y 5 empates. El tercero es Olimpia por ahora con 22. En 13 partidos, faltarle hoy 5 triunfos, 7 empates y 1 derrota. El segundo equipo más goleador del torneo es Cerro Porteño con 22 conquistas. 22 conquistas para Cerro Porteño. Olimpia y Luqueño son los segundos en materia de goles recibidos, 11 cada uno hasta el momento. Olimpia y Luqueño comparten justamente la tercera colocación con 22 puntos. A falta, repito, del partido de hoy Olimpia contra Nacional. Bueno, y lo que les decía en el tema de cómo quedan los promedios, ¿verdad? Después de el desarrollo parcial. Tacuarí tiene 1,099, pero juega hoy. Solamérica tiene 1,000. Tacuarí tiene en total en 3 años 111 puntos en 101 partidos. General Caballero tiene 114 puntos en 102 partidos. Si hoy gana Tacuarí, va a tener también 114 en 102 y va a tener también un promedio 1,117. Si Tacuarí empata o pierde, entonces Tacuarí sigue en la zona del descenso. Si gana, va a compartir la penúltima colocación con General Caballero. Ahora Ameliano, con esta victoria que consiguió ayer sobre General Caballero,
pasa a sacarle 10 puntos reales. O sea, en 3 años, Ameliano en 3 temporadas tiene 124 puntos, General Caballero tiene 114, Tacuare tiene 111. Bueno, son los que están más preocupados, ¿verdad? Mucho más tranquilos está el resto. Están el resto, ¿verdad? Tanto luqueño como trinidense. Pero tampoco pueden seguir perdiendo demasiados puntos. Sobre todo teniendo en cuenta que queda mucho todavía. Queda un cuarto de campeonato de apertura y todo el campeonato de clausura todavía, ¿verdad? Bueno, a propósito justamente del encuentro de ayer, el otro partido que se jugó ayer, bueno, la victoria del equipo de la B Azulada, que terminó ganando entonces por 2-0 al equipo de General Caballero, que tuvo el debut de Aureliano Torres como director técnico. Jugó con 2 menos casi todo el partido. Alejandro Zamudio y Alberto Contreras anotaron los goles para el equipo de Pedro Alcides Sarabia. 2-0 entonces en el marco de esta fecha. Bueno, antes de los 10 minutos, Miller Mareco recibió la primera roja directa por impactar con el botín sobre el rostro de Alex Servián y ocasionar una falta en la que se gestó el gol de Ameliano, que llegó tras el tiro libre de Marcos Martinich, un toque de Aníbal Vega y un cabezazo de Alejandro Zamudio. A los 11 minutos ya ganaba 1-0 Ameliano y quedaba con uno menos General. Bueno, después General queda con otro expulsado a los 34, Guillermo Uche, tras una entrada de plancha al tobillo Luis Martínez, revisada por el VAR, también roja para el jugador de... En el segundo tiempo Ameliano tuvo varias situaciones, pero recién a los 83 pudo llegar a la segunda conquista cuando hubo un penal, una mano de Manuel Romero, y desde los 12 pasos Alberto Contreras sentenció el partido. Bueno, 2-0 la victoria entonces del equipo de Sportivo Ameliano, que jugó con Nicolás Rossi, Julio González, Francisco Báez, Tomás Gutiérrez, Marcos Martinich, Alejandro Zamudio, Oscar Romero, Luis Martínez, Alex Servián, Aníbal Vega y Sergio Vareiro, el equipo de Ameliano, que también utilizó a Fabián Franco, a Freddy Vera, Alberto Contreras, Richard Torales y Leonardo Villagra. General Caballero jugó con Luis Guillén, Miller Mareco, Manuel Romero, Matías Valenti, Tomás Lescano, Juan Franco, Pablo Ayala, Sebastián Arce, Ronaldo Báez, Guillermo Auché y Diego Martínez. Ingresaron Clementino González, Alan Vargas, Kevin Denis, Richard Ortiz y Derlis Martínez. Bueno, 2-0 entonces la victoria del Sportivo Ameliano. En este compromiso que se desarrolló entonces en Cancha de Sol de América con localidad del Sportivo Ameliano. Buen domingo, Salva, para vos también, Sandro, conectados de Orqueta Salva, ¿qué opinión das de Lorenzo Melgarejo y Augusto? Y cuando Lorenzo está físicamente al 100%, es uno de los mejores delanteros del fútbol paraguayo. Tiene remate de media distancia, tiene velocidad, tiene fútbol aéreo. Creo que, si bien es cierto, hoy no está en su prime, como dicen ustedes, pero creo que es una figura muy interesante que puede ser utilizada en determinados momentos también por la selección, ¿por qué no, verdad? Pero el asunto es que en la selección tenemos demasiados delanteros, pero ninguno hace goles, ¿verdad? Ese es el tema también, ¿verdad? Imagínate si que empate luego es difícil, cada muerte de Obipo pierde, dice Lucas. Escuché luego que Ernesto y Campuzano van a jugar versus River a cortar el juego rival, dice Lucas. Y aparentemente va a haber un cambio táctico de Libertad para enfrentar a River. Jugaría con un 4-4-2 esta vuelta. No jugaría con su tradicional 4-3-2-1, sino que pondría a Lucas Sanabria, Ernesto Caballero, Álvaro Campuzano y Bautista Merlini de cuarto volante. Y que arriba, bueno, podrían jugar Lorenzo Melgarejo con Tacuara Cardoso. Vamos a ver finalmente. Cuidado con Echeverri, es un jugador desequilibrante con gambeta, veremos quién lo para, difícil con campo, el robusto, dice Lucas. Sala, para tu próximo enlace estaría bueno tocar el tema de los scouts y llamados jugadores. Creo que Libertad está la clave, sabe incorporar a ver chicos, los grandes no tienen todos tienen ese trabajo, Nelson. El asunto es que todos traen, Olimpia, Guaraní, Cerro, todos traen jugadores del interior permanentemente. El asunto no es lo de scouting, el asunto es la formación que tienen. Y después ahora vas a ver, Olimpia está puntero ya atrás en la reserva, está en la otra categoría, siempre está bien últimamente, Cerro la misma cosa. El asunto es que lo forman para ganar en inferiores, pero llegan a primera y no tienen nivel de primera, la mayoría.
uno por cada plantel que llega, o dos. Sin embargo, Libertad, el que sube nomás primera, tiene nivel de primera. Creo que ahí está la diferencia hoy día. Antes, Libertad se cansaba de ganar. De 12 torneos al año que ven inferiores, te ganaba 11. Incluso hubo una temporada que recuerdo que ganó en todas las categorías. Entonces, pero nunca podían jugar en primera porque la primera estaba llena de Vladimir Marín, de Hidalgo, de cualquier otro, Luis Ramírez, argentino, a Cacharrata, Heredia. Entonces los juveniles que llegaban a primera no podían jugar. Eran todos suplentes y tenían que ser todos prestados. Recuérdense de esa época, Pablo Velázquez, Robin Ramírez, Nambrena, hemos hablado de un montón de jugadores. Sin embargo, hoy como que en Libertad cambió la política de unos años a esta parte, de que se forman los jugadores para que rindan cuando lleguen a primera, no para que sean todos superestrellas y grandes equipos en las inferiores. Porque hoy día las inferiores ya no son dominadas exclusivamente por Libertad. Reapareció Olimpia, reapareció Cerro, Sol de América metió algunos títulos también en los últimos años en las diferentes categorías, pero el asunto es la diferencia de los jugadores juveniles que en un 90% son del interior y son traídos por scouting de los diferentes clubes, pero llegan después a la primera división y juegan uno o dos partidos y ya hasta aquí llegamos más o menos, ¿verdad? Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Una cosa es la formación, y otra cosa es si sos formado, si jugás en equipos inferiores solamente para buscar ser campeón, que es lo que muchas veces los técnicos quieren, pues así entonces un técnico dice, no, yo soy campeón de la sub-14, yo gané la sub-16, gané lo otro, él ganó, su equipo ganó, pero el jugador sube solo, no sube todo el equipo, suben uno o dos por categoría, y de esos al final, pocos son los que terminan rindiendo porque no tienen nivel de primera división, tienen nivel de inferiores, no de primera división, que es muy diferente, Bueno, vamos Libertad, dice JR. Yo iría defensivo y luego ir al contraataque. Si gana River el clásico de hoy, difícilmente pierde a ver su Libertad. Y van a andar a llorar a otro lado. Libertad, su dicho sería: a veces la historia se cuenta por dinero. Y no sé, y las pruebas. El Manchester City también, a veces la historia se cuenta por dinero. Si van a empezar a pelearse, vamos a suspender nomás el diálogo, chicos. Acá se puede hablar de dinero, se puede hablar de no dinero, se puede hablar de muchas cosas. Van a decir que Olimpia tiene mucho dinero ahora y Olimpia está haciendo muy buenas campañas en las inferiores. Creo que la clave está en otras cosas. El traspaso de inferiores a primera es el problema. Ese es el problema. Y después que clubes como Olimpia, por sobre todas las cosas, ha dejado ir a demasiados juveniles por no atender a sus divisiones inferiores como se tiene que atender. O por no darle oportunidad, entonces se van a otro lado. Y habitualmente a ese otro lado donde se van es Libertad. Recuerden todo lo que ha pasado. Un tiempo le pasó también eso a Libertad. Yo me acuerdo cuando Jorge Salinas le rompían las inferiores y agarra y pide salir del club porque su papá iba a ir a trabajar en Europa y se fue, hizo su carrera en Europa y después de grande ya vino acá. O sea, cada club tiene su momento y su historia y eso depende mucho de los dirigentes. Depende mucho de los dirigentes. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más hay? Bueno, hoy vamos a hablar también ya enseguida de los partidos para la jornada del día de hoy del campeonato paraguayo de primera división. Se completa con 2 encuentros hoy la fecha entonces. Guaraní enfrenta a Tacuarí, partido de primera hora a las 17:30 horas. Guaraní que necesita seguir sumando para el acumulativo. Para mí está fuera de la lucha del título. Y Tacuarí que quiere salir de la zona del descenso. El partido va a ser en los Jardines del Quelito, que ha sido remozado por la gente de Tacuarí. Ahí va a oficiar de local el equipo de Tacuarí entonces en esta jornada. Bueno, 3 partidos sin poder ganar y se encuentran en una situación complicada. Esto es lo relacionado al equipo de Aldo Bobadilla. Guaraní viene de una victoria de la mano de Chiqui Arce. Quiere seguir subiendo en la clasificación. El partido, reitero, 17:30 horas en los Jardines del Quelito. Arbitraje de José Méndez en el bar Fernando López. Ese va a ser el primer compromiso del día de hoy. Mientras que el segundo partido
El segundo partido va a ser entre los equipos de Nacional y Olimpia. Nacional también que necesita sumar por una pésima campaña en la apertura y si quiere ser protagonista tiene que sumar para por lo menos en el acumulativo, ¿verdad? O olvidarse de la apertura y después ver qué hacen en clausura, pero igual no puede seguir perdiendo puntos. Y Olimpia obligado a ganar para no quedar lejos de Libertad y Cerro Porteño. Reitero el concepto, si hoy Olimpia pierde contra Nacional, para mí el campeonato de apertura es un mano a mano entre Libertad y Cerro, porque Olimpia va a quedar a 10 puntos. Ahora, si hoy Olimpia gana, va a estar a 1 de Cerro y a 7 de Libertad todavía. Y con el hecho de que Libertad tiene partidos complicados contra 2 de Mayo, después juega contra Cerro y va a tener la última fecha contra Olimpia. Conste que por el camino también tienen que jugar Olimpia y Cerro Porteño, ¿verdad? Bueno, el más probable equipo de Nacional para este encuentro es con Anthony Silva, Juan Luis Alfaro, Claudio Núñez, Brian Blasi y Daniel Rivas, Alan Gómez, Juan Alfaro, Juan Fernando Alfaro, Blas Cáceres y Gustavo Caballero, Ignacio Bailone y Tiago Caballero. Mientras que Olimpia jugaría con Gastón Olveira, César Olmedo, Manuel Capazo, Saúl Salcedo y Facundo Zavala, Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Carlos Arrúa y Derlis González, Aarón Páez y Lucas Prato. Lo mantiene Aarón Páez. Además Olimpia tiene que seguir sumando también con el tema de los juveniles. Todos están muy comprometidos con el tema de los minutos, menos Luqueño que prácticamente ya completó, ¿verdad? Pero todos están comprometidos. Ayer el juvenil de Libertad jugó 55 minutos, tiene 400 minutos recién tiene Libertad de juvenil. Y queda todavía, a ver, quedan 8 partidos nomás ya quedan, pero tendrá que hacer jugar más a sus juveniles. Cerro también tiene ese problema, todos tienen el mismo problema. O sea que van a tener que encontrar un juvenil que les rinda de verdad para que tengan más minutos. Y Olimpia ahora lo está haciendo con Aarón Páez. Tercer partido consecutivo creo que juega. El arbitraje estará a cargo de Juan Gabriel Benítez, asistentes Eduardo Cardoso y Darío Gaona, cuarto árbitro Aldo Quiñones, en el bar Derlis López y José Villagra. Nacional viene de ganar un partido, empatar ante Libertad en el juego de regularización de la fecha 8 del torneo. Bernay tendrá que meter mano del equipo ya que en la semana también tiene Copa Sudamericana, partido clave que Nacional también lo tiene que ganar si quiere seguir teniendo chances. Olimpia está en el tercer lugar, jugará sabiendo que tanto Libertad como Cerro se encuentran por arriba de la clasificación y con la idea de no ceder terreno, de no perder más terreno de lo que ya perdió en su momento. Bueno, eso con relación entonces también a los partidos del día de hoy que cierran esta fecha número 14 del campeonato. Claro, si Libertad vos sos un chico y no tenés presión, eso es positivo para el desarrollo. En Cerro Olimpia ni un partido aguantan a los chicos, así no se puede. ¿Te parece bien ir al contraataque, Salva? ¿Cuál sería tu 11 ideal para River? Yo no veo que River sea hoy un super equipo también. Tampoco creo que Libertad tiene que defenderse. Creo que Libertad es el que necesita ganar. Libertad es el local. Aparte de ser el local, Libertad es el que necesita ganar. Y en Copa tenés que ganar tu partido local. Yo creo que Libertad lo tiene que plantear, pero con la idea de ser Libertad el que proponga. No digo que tenga un 70-30, pero por lo menos que se trate de ser un 50 y 50. Aarón Páez jugadorazo, dice Jorge. Hasta ahora no se le abre nomás el arco, creo yo. Salvador, ayer el Fluminense le ganó al Vasco 2-1, lo que no sé, el ritmo que le imprime el jugador, que el fútbol brasileño tan lejos. Estamos en la preparación física para tener local e internacional, dice Nelson. Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez, Luis Cardoso, Viera, Pinoza, Campo, Ernesto, Merlini, Melgarejo, Tacuara y Demonio, dice Lucas. Y habría que ver si juegan todos, si juegan Merlini, Melgarejo y Vareiro, los tres. Yo creo que van a jugar 2 de los 3 nomás. Espinosa sí está para reaparecer. Está para reaparecer Matías Espinosa. Bueno, lo escuché el grabado y qué lástima que me perdí el live. Hizo la sala como está, de buenos recuerdos del jueves de sala. Todos los comentarios dijeron todo lo que querían decir. Gracias, Lucas. Bueno, a ver, ¿qué más hay? Bueno, también se definió el calendario del hexagonal final del torneo femenino sub-20, el cual Paraguay llega ganando su grupo. Ganó Paraguay, fue primero invicto de su llave, 3 triunfos y un empate. En este campeonato sudamericano que brinda 4 cupos para el Mundial de Colombia,
pero en este hexagonal también está clasificado Colombia. O sea que solamente el que salga último del hexagonal no se va a clasificar al mundial, ¿eh? Venezuela fue el último clasificado luego de su triunfo ante Chile, porque Colombia y Brasil ya estaban clasificados y Colombia le ganó a Brasil, ¿eh? Colombia le ganó a Brasil por primera vez en la historia también en esta categoría. Está bien Colombia, ¿eh? Está bien Colombia también. Y va a organizar Colombia la Copa Mundial justamente entre agosto y septiembre en Colombia. Bueno, Paraguay-Venezuela va a ser el primer partido, el martes. El segundo partido, Paraguay-Brasil, el viernes. El próximo lunes, Paraguay-Argentina. El penúltimo partido, Paraguay-Perú. Y el último, Paraguay-Colombia. Como que pinta a final Paraguay-Colombia, ¿verdad? Porque claro, quedan emparejados así porque los dos fueron los ganadores de sus respectivas llaves, ¿verdad? Bueno, ojalá que realmente las chicas puedan conseguir la clasificación al tercer mundial en esta categoría, porque Paraguay ya ha clasificado a 2 mundiales anteriores de esta categoría sub-20 del fútbol femenino. Bueno, ayer la lesión también todavía no hay un diagnóstico oficial de lo de Diego Gómez. Se está esperando eso. Claro, tienen que esperar que se desinflame un poco más el tobillo. Pero ayer abandonó antes que termine el primer tiempo Diego Gómez. Abandonó el partido. Abandonó el partido. Que genera preocupación, evidentemente. Genera preocupación no solamente para lo que representa el Inter de Miami, que ganó su partido anoche 3-1, un doblete de Messi y un gol de Busquets. Perdía 1-0 y lo dio vuelta. Sino que lo que preocupa es justamente la lesión de Gómez para la selección paraguaya, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Bueno, a ver qué más podemos comentar para ir ya terminando. Algunos comentarios más. Lo que yo vi, Salva, es que hay que aprovechar la edad de los defensores del Flu. Felipe Melo, 40 años, y el otro tiene 34, y es muy criticado. Hay que aprovechar eso, dice Lucas. Y el otro que entra en vez de Felipe Melo tiene 32, 34, también experimentado en la defensa del Flu. Dice Marcelo tiene 36 y Xavier 35. El pulmón del Flu es André y Martinelli, el doble 6 con técnica ida y vuelta. Queda pendiente solo la anécdota con el Tata referente a Antonio Alcaraz. Vagamente me recuerdo de ese gol porque he visto y me fui a buscar en el PES videojuego y he visto ahí que tenía condiciones. Saludos Mateo. Iván, qué mala pata la Diego Gómez a tan poco de las competencias internacionales. Ojalá que no sea grave. Ojalá que realmente haya sido solamente un susto. Lo sucedido con Diego Gómez. Bueno, ¿qué más? La intermedia, ayer ya hablábamos la victoria de Tembetarí sobre Resistencia. Le saca la posibilidad de ser puntera a Resistencia. Recoleta lidera con 7 puntos de momento. Hoy se está continuando también con esta fecha. Y mañana se completa la fecha número 3 del torneo. Fernando de la Mora le está ganando a Encarnación 1-0. Encarnación ganando iba a ser puntero también. Fernando tiene un triunfo y una derrota. Si gana, ya estamos en el minuto 86. Si gana Fernando va a ir a 6 puntos también. Independiente le está ganando al 12 de junio por 1-0, otro partido que se está jugando ahora. Carlos Montiel hace instantes, a los 40 minutos del segundo tiempo marcó el único gol hasta el momento. Bueno, son los partidos que se están jugando ahora.
Y mañana lo que va a quedar es Deportivo San Lorenzo, que puede ser puntero. Si el Rayadito le gana a Pastoreo, San Lorenzo va a sumar 7 y lo va a alcanzar a Recoleta. Mientras que se van a enfrentar Santaní y Carapeguá, ambos equipos están con 3 puntos. El que gane también va a ponerse en la línea de 6. Pero muy apretado todo. Desde el comienzo lo ya he apretado en el campeonato de la intermedia. No es que comenzó uno y se aló ya con 9 puntos y los otros se quedan con 5, con 4. No. Directamente comienza luego ya apretado lo que es el campeonato de la categoría intermedia del fútbol paraguayo. Bueno, chau Salva, chau Lucas, no sé nada, Héctor Daniel Villalba en Libertad, no, dice no, nada todavía. Bueno, vamos a ir cerrando nomás ya por ahora entonces. Vamos cerrando por ahora, que tengan todos un feliz domingo, que disfruten de este hermoso día. Realmente tenemos un lindo sol, la temperatura agradable, no hace tanto calor, tampoco no hace frío. Realmente hace rato que no teníamos un domingo tan lindo en el sentido climático. Que estén todos bien, que tengan un feliz resto de jornada y les recuerdo también que pueden adquirir esta hermosa camiseta de Lionel Messi, autografiada por el 10 de la selección argentina en Nico Colecciones, 0991-294-105 o @Nico Colecciones en el Twitter, @Nico_Colecciones en el Instagram. Esta es una de las lindas propuestas que tiene Nico Colecciones, la camiseta autografiada por Lionel Messi. Que tengan todos feliz domingo. Hasta la próxima.